el gusto de presentarles al doctor Adrián Rabier, que es Fellow de investigación, quien va a presentar el libro, el cual ha coordinado y compilado, Raíces del Pensamiento Económico Argentino. Voy a hacer entonces una breve presentación del doctor Rabier y ya le dejo la palabra. El doctor Adrián Rabier entonces es economista, especializado en teoría monetaria, el estudio de los ciclos económicos, las finanzas públicas y la historia del pensamiento económico. Ha obtenido su título de doctor en economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido alumno de SEADE, donde obtuvo un máster en economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y ha sido profesor en diversas universidades de Argentina, también como la Universidad de Buenos Aires, y la ESEADE, la UCES, la USAL y la UCA. También durante el segundo semestre de 2012 ha sido profesor visitante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Así que bueno, es realmente un gusto recibirte esta tarde, Adrián. Y entonces te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Matías, a Usema, por el espacio. La verdad que el libro que voy a presentar hoy no es un trabajo propio, es más bien un trabajo conjunto de una cantidad de colegas que tienen una preocupación en común. Así que bueno, la propuesta es hablarles un poco de una introducción al libro y luego conversar con los presentes, escuchar sus comentarios, sus preguntas, tener una dinámica aprovechando esta tecnología nueva, a partir de la pandemia para muchos, que nos permite dialogar más allá de que estemos en lugares tan distantes. Bueno, como decía recién Matías, el libro se titula Raíces del Pensamiento Económico Argentino. Les voy a contar un poco cómo surgió la idea del libro. Seguramente ustedes sabrán quién es Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos hizo un trabajo muy interesante, a mí me pareció excelente, para contarnos, el título es La Escuela de Chicago desde adentro, la Escuela de Chicago en Argentina, perdón, la Escuela de Chicago en Argentina. Y ese trabajo lo circuló en la Asociación Argentina de Economía Política, de la que ambos somos miembros. Cuando leí el trabajo, bueno, era una introducción a la Escuela de Chicago, una introducción a cómo las ideas de la Escuela de Chicago llegaron a la Argentina. Cómo algunos economistas viajaron a Estados Unidos, tomaron clases con Milton Friedman, con Gary Becker, con Robert Lucas, con grandes teóricos, con Edmund Phelps, con George Stigler, entre otros, y volvieron a la Argentina con esas ideas, y a partir de ahí influenciaron en formar jóvenes interesados en estas ideas. Y yo me pregunté en ese momento qué interesante sería pedirle a Alberto Venegas Lynch que haga lo mismo y nos cuente cómo las ideas de la escuela austríaca llegaron a la Argentina y cómo probablemente las ideas de la economía social de mercado, de los ordoliberales, llegaron a la Argentina. Y quizás, como soy de la UBA y tuve muchos profesores que conocieron personalmente a Raúl Prebisch, a Julio Olivera, a Roberto Frenkel, quizás nos podrían contar también cómo las ideas de Keynes penetraron en la Argentina y formaron o influenciaron cierto estructuralismo latinoamericano que por supuesto está presente también en el debate económico y político de nuestro país. Y después dije, bueno, y también tenemos algunos historiadores que también han trabajado la manera en que las ideas de la fisiocracia, las ideas mercantilistas previamente, o las ideas clásicas, llegaron a la Argentina, y cómo el marxismo llegó a la Argentina. Entonces ahí surgió un poco esta idea. Yo había sido alumno también en la UBA de Manuel Fernández López. El doctor Manuel Fernández López, bueno, yo lo tuve en un curso de crecimiento económico, pero él era especialista en historia del pensamiento económico y también había tenido un esfuerzo de compilación de artículos propios en este caso, sobre cuáles son las raíces de la economía en Argentina. Entonces ese libro yo lo había leído, tiene muchos descubrimientos, es un libro sumamente recomendable, pero no tenía la misma estructura que me había surgido a partir de la lectura del libro de Juan Carlos de Pablo. Entonces, creo que el único mérito mío en
en este libro fue justamente pensar que hacía falta un libro con estas características, y bueno, aprovechando el contacto que tengo con grandes escritores, historiadores y economistas, fue básicamente presentar la idea a todos en conjunto en un correo electrónico, pedirles que escriban cada uno su aporte con una estructura determinada, y la verdad es que todos enseguida se mostraron sumamente interesados, trabajaron en el libro, y bueno, empiezo con este agradecimiento a haberme prestado atención, digamos, en la necesidad de publicarlo. Les cuento un poco la estructura y de paso les voy contando un poco las raíces de la economía en la Argentina, ¿no? De la teoría económica que tenemos en la Argentina. A veces pensamos que en Argentina prevalece cierto estructuralismo, es cierto que hay teóricos con ese enfoque, hay muchos teóricos con ese enfoque, pero también hay economistas de Chicago, hay ordoliberales, hay austríacos, hay defensores de las ideas del public choice, de la nueva economía institucional, del law and economics. Entonces sería erróneo pensar que el estructuralismo prevalece. Entonces, yendo a la historia, el primer aporte que vamos a encontrar lo escribió Ricardo Manuel Rojas. El doctor Ricardo Manuel Rojas completó su doctorado en ESADE, en ese momento el doctorado en economía. Él hace una tesis de historia económica dentro del marco del doctorado en economía, y su aporte es estudiar las raíces del pensamiento de nuestros primeros economistas, en concreto Manuel Belgrano y Vieites. Y yo, bueno, Ricardo Manuel Rojas fue presidente de la Fundación Hayek en algún momento, donde yo trabajé con él, y habíamos tenido un coloquio donde él nos había presentado estos elementos, y la verdad que me parecía sumamente interesante tener en 15, 20 páginas un resumen de cómo Belgrano viaja a Europa, toma contacto con las ideas de los fisiócratas, también con las ideas liberales, clásicas de Adam Smith, y las trae a la Argentina. Cuentan los registros históricos de que el propio Belgrano era una de las 2 personas en la Argentina que disponían de una copia del libro La riqueza de las naciones, y en los primeros diarios de la Argentina, en los primeros semanarios, tanto Belgrano como Vieites publicaban algunos artículos que inspiraron la Revolución de Mayo de 1810, donde tuvimos bueno, los primeros artículos de economía referenciando las ideas de los fisiócratas como Quesnay Turgot y también a Adam Smith. Hay un paso previo que no mencioné de cómo el mercantilismo inspiró seguramente a España en ese intento por conquistar las Américas, llevarse los metales preciosos, acumular metales en Europa, con lo cual ese mercantilismo que inspiró la conquista de América y que fue tan importante en el inicio de nuestra historia, también, ¿no? Podemos encontrar raíces mercantilistas en esa etapa, pero creo que con Belgrano las ideas empiezan a cambiar, con Belgrano, con Vieites, empezamos a importar las ideas de Adam Smith y de los fisiócratas. Entonces, esa es una etapa importante, y Ricardo Manuel Rojas como historiador nos la resume muy bien. El siguiente paso es pasar a la generación del 37, y hay otro historiador, Ricardo López Gottig, que tiene un aporte extraordinario, donde resume los aportes de Alberdi, de Sarmiento, de Echeverría, entre otros, que fueron para la Argentina los padres fundadores. Muchos a veces pensamos que Alberdi fue un iluminado, y seguramente lo fue, ¿no? Por la importancia que tuvo como padre de nuestra Constitución, pero antes de llegar a 1852-53, creo que es muy importante retroceder un poco a la generación del 37, porque en una sociedad que en ese momento estaba plagada de guerras civiles y problemas de diversa índole, la generación del 37 consiguió una isla intelectual en la cual debatir ideas y preguntarse cómo formar un país nuevo. Y creo que ese debate fue clave para que después Alberdi pudiera plasmar en sus escritos las bases de nuestra Constitución. El tercer historiador que convocamos al trabajo es el doctor Alejandro Gómez, también profesor de UCEMA, que hizo su maestría en Chicago también y tiene un doctorado en Historia Económica en Ditela. Alejandro Gómez es especialista en la obra de Alberdi,
y un poco nos cuenta precisamente las ideas que están en ese libro de Alberdi. Y ahí vemos de nuevo cómo las ideas clásicas, liberales, se plasman en nuestra Constitución y juegan un rol fundamental en la arquitectura institucional que va a ser parte de ese siglo XIX. Bueno, esto deriva, no me detengo en esto porque entiendo que es una parte conocida por la mayoría de los presentes, pero después en la etapa de preguntas podemos profundizar o pueden comentar, pero no me quiero extender demasiado, ¿no? Porque vamos a hacer un recorrido demasiado largo. Pero bueno, estas ideas seguramente tienen un rol en ese modelo agroexportador que tenemos entre 1880 y la Primera Guerra Mundial y que posicionan a la Argentina como uno de los países más ricos del mundo. Hay que decir también que, digamos, que hay que darle un poco de atención también a Marx, ¿no? En 1848 creo que se publica el Manifiesto Comunista, más tarde se publica El Capital, y la revolución marxista que se empieza a generar en Europa y que empieza a generar impacto en los medios y demás, es una revolución que también llega a la Argentina. Y hay un autor, creo que es Horacio Tarcus, por ahí me equivoco el nombre, el apellido creo que es Tarcus, que en el diario La Nación encuentra en los registros de los años 1850, 60, encuentra las referencias que el diario hacía a la revolución que se estaba generando allá en Europa, a la internacional socialista, bueno, a todas las cuestiones que empezaban a avanzar en Europa con ideas marxistas. Marx no había sido solamente un intelectual de las ideas, trabajando en el libro El Capital, sino que también había tenido una influencia muy fuerte en la clase obrera y había hecho una cantidad de pasos importantes para lograr que el socialismo avance en su implementación en distintos países. Y todo eso se fue registrando en los diarios, y la verdad es que al menos La Nación y los diarios de la época toman todas esas noticias como una amenaza peligrosa para la sociedad moderna. Entonces, también creo que ese aporte de Tarcus es importante. Sin embargo, cuenta Tarcus cómo hay un teórico alemán que llega a la Argentina para tratar de involucrar a las clases obreras de Buenos Aires en esta idea marxista, cómo empieza a tratar de ofrecer conferencias, a regalar libros, a tratar de presentarles panfletos para que empiecen a involucrarse en las ideas marxistas, y cómo fracasa. Yo creo que el aporte importante allí es cómo el marxismo trata de llegar al país, de involucrarse, de involucrar a los trabajadores, pero los trabajadores rechazan participar de todo esto. Al mismo tiempo, por ahí comentar que lo convoqué a Tarcus al libro, pero nunca recibí respuesta. Entonces ahí que yo creo que nos quedó un pendiente en el libro. Yo igualmente traté de leer muchos de los aportes de Tarcus en la materia y los incluí en el estudio preliminar, como algunas referencias, pero yo creo que el libro de Tarcus debe ser un buen complemento, lo van a encontrar, ¿no?, citado en el estudio preliminar. Creo que es un buen complemento para este libro del que estamos hablando. Lo que sí incluimos, que creo que puede ser muy valioso, es un trabajo también de Ricardo López Gotti, el historiador que también elaboró el segundo capítulo sobre la generación del 37, hablándonos de Juan B. Justo. Y esto es importante porque hubo varias etapas del socialismo en la Argentina, y ahí aparece un aporte de Carlos Rodríguez Brown, un historiador argentino que vive en España y que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, con quien también tengo trato y admiración. Bueno, Rodríguez Brown descubre, tiempo atrás, yo tenía esa referencia, de que había en Juan B. Justo un socialismo liberal, ¿no? Esto que parece tan contradictorio. Y Ricardo López Gotti tomó la posta de esta idea y los había escrito en un ensayo. Entonces también le pregunté a Ricardo si podíamos incluir ese ensayo en este libro, y él estuvo bien dispuesto, así que agradecido también a ello, tenemos este aporte. ¿Qué había en Juan B. Justo? Bueno, ideas socialistas, por supuesto, pero es interesante cómo Juan B. Justo, a pesar de ser socialista, es un defensor del patrón oro, es un defensor del libre cambio, entiende que abrir la economía, la apertura económica, te permite importar bienes transables a bajo costo, que esto mejora el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Entonces, si queremos realmente mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo podemos hacer a través
de la apertura económica, ¿no? Que es una idea por ahí liberal, que en este caso defiende un socialista como Juan B. Justo, que de hecho, vale la mención también, es el autor, el traductor, perdón, del Capital del Marx, por lo menos del capítulo 1, hasta donde recuerdo. Bueno, la historia continúa, por supuesto, el modelo agroexportador inspirado en las ideas liberales, yo creo que son la consecuencia de un siglo donde importamos ideas europeas a la Argentina, como las de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, que prevalecen, creo yo, por encima de las influencias marxistas y socialistas, y creo que ese mundo pre-Primera Guerra Mundial es un mundo bastante liberal, un mundo sin pasaportes, sin visas, donde la gente se puede mover en libertad, donde hay patrón oro y estabilidad monetaria, donde hay apertura económica, donde hay gastos públicos muy reducidos comparados con los presentes. Entonces realmente uno ve un sistema globalizado que funciona, ¿no? Y que nos da un salto enorme en la calidad de vida, digamos, si uno compara con la historia de la humanidad. Llega la Primera Guerra Mundial, llega la crisis del 30, podríamos detenernos aquí y hablar un poco de cómo la crisis del 30 impacta en la Argentina. Inglaterra es un mercado fundamental para explicar el desarrollo económico de Argentina hasta 1930, y en ese momento Argentina empieza a perder mercados. Inglaterra empieza a tener acuerdos comerciales con Estados Unidos, y Estados Unidos lamentablemente nos quita el mercado más importante, que era Inglaterra. A partir de ahí Argentina empieza a tener una serie de problemas. Hay un problema con los términos de intercambio, que seguramente todos conocen, de lo que podemos hablar, y a partir de ahí comienza este modelo de sustitución de importaciones. Por supuesto, la referencia a la historia del pensamiento económico acá viene por el lado de Keynes. Uno podría decir, bueno, pero ojo, porque antes de Keynes estaba Irving Fisher, y gran parte de las raíces de la Escuela de Chicago están en Irving Fisher. Incluso antes de Chicago, uno podría hablar de Karl Menger, de von Baber, de Mises, de Hayek, que son autores que habían enfatizado sus ideas en favor de la escuela austríaca. Pero bueno, yo todo esto lo dejo para después. ¿Por qué? Porque no había, al menos hasta donde tenemos registros, conocimiento de las ideas de Chicago y de la escuela austríaca en esa Argentina preliminar, digamos, en esa Argentina del siglo XIX. Van a aparecer más tarde, y van a aparecer más tarde probablemente cuando haga falta volver a cierta ortodoxia después de las políticas keynesianas. Por eso lo dejo para 1940 en adelante, de acuerdo a algunos registros históricos que también se compilan en el libro. ¿Qué pasó en los años 30? Bueno, Keynes, como saben, genera su revolución keynesiana, y Raúl Prebisch, una persona muy importante para la historia argentina y para la historia del pensamiento económico en Argentina, reconoce esa influencia para con Keynes. Hay que decir que así como el propio Keynes, en la Universidad de Cambridge, él enseñaba economía clásica antes de volcar su interés a una participación más activa y más estabilizadora del Estado. Lo mismo ocurre con Prebisch. Yo tuve la suerte de leer algunos de los trabajos de Prebisch. Por ejemplo, hay uno sobre anotaciones del medio circulante, que cuenta la historia monetaria de Argentina en el siglo XIX, y es increíble la ortodoxia de Prebisch cuando analiza la cuestión fiscal y monetaria del siglo XIX. O sea, Prebisch cambia mucho más tarde. Prebisch tiene una sucesión de etapas en sus ideas, en su pensamiento, en su manera de ver el mundo, y más tarde él se convierte a ciertas ideas keynesianas. Sin embargo, bueno, acá vale la aclaración, invitamos a publicar un capítulo en el libro con Saúl Kaufman y Luis Blaum. Ambos son profesores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad 3 de Febrero, con lo cual también empiecen a ver cómo estamos aprovechando aportes de distintos docentes, de distintas casas de estudio, de enorme importancia para la Argentina. Bueno, y ellos también decidieron colaborar en el libro, y la verdad que uno de los capítulos más completos y más interesantes para mí leer fue precisamente este, ¿no? el de Kaufman y Blaum. ¿Por qué? Porque realmente se tomaron el trabajo
de enseñarnos la importancia de Keynes para el pensamiento económico, la importancia de Prebisch, de Olivera, de Frenkel, a quienes conocieron personalmente y con quienes trabajan. También aparece un aporte ahí de Daniel Heyman, de quien voy a hablar en un ratito. Pero bueno, en ese capítulo yo creo que podemos entender un poco cómo el keynesianismo penetró en Argentina a partir de ese estructuralismo también. Ahora, a mí en la introducción yo hago una diferencia que quiero aprovechar este espacio para comentarles entre aquel Keynes y aquel Prebisch. Y es que Keynes, si bien sugiere una participación activa del Estado, con el objetivo de sacar a Inglaterra o a Estados Unidos o a una economía en crisis de su depresión, con políticas activas que impacten en las expectativas y demás, con políticas de demanda, como siempre decimos, el objetivo de Keynes es, en primer lugar, limitar la política económica keynesiana a ese contexto donde hay recursos ociosos. Y el objetivo concreto de esa política económica es tratar de alcanzar el pleno empleo. Uno puede discutir esa idea, pero el concepto de Keynes es ese. El concepto de Prebisch es otro. El concepto de Prebisch es utilizar la política económica, pero no para alcanzar el pleno empleo, sino para alcanzar un objetivo desarrollista. Y eso es polémico, digamos. Es polémico, o creo yo que tenemos que abrir investigaciones sobre si el propio Keynes admitiría en su obra o sería compatible con el Prebisch que nosotros observamos. Algunos argentinos, especialmente los liberales, a veces hacen como una unidad entre Keynes y Prebisch, pero creo que no es justo hacerlo. Yo menciono en el estudio preliminar el trabajo de Ricardo Crespo, de la Universidad Austral, del IAE también. Ricardo Crespo escribe un artículo muy interesante en el diario La Nación, hace mucho tiempo, pero yo siempre lo recuerdo y a veces lo menciono en clase, por eso lo traigo aquí. Ricardo Crespo escribe un artículo con un título que dice Keynes no es keynesiano. Y lo que él dice es, Keynes sugiere, por supuesto, sus políticas económicas en un contexto de enorme ociosidad, digamos, de recursos, donde hay capacidad instalada ociosa, ¿no? Y a partir de ahí propone sus políticas activas. Ahora, muchas veces nosotros hablamos de las políticas activas de gobiernos argentinos, como el presente, como si esas políticas tuvieran un antecedente, un fundamento en Keynes. Y lo que dice el propio Crespo, que vale la pena leer el artículo, es que no es cierto esto, que no es correcto, que Keynes jamás hubiera avalado políticas kirchneristas como las que hoy cuestionamos, políticas de otro tiempo de la historia argentina, porque no había en todas esas etapas de un Estado creciente o de políticas regulatorias y subsidios y un Estado presente, el objetivo de sacar a la Argentina de una crisis concreta. Entonces ahí yo creo que es importante entender que Keynes, bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Keynes en algunas cosas, pero no sería correcto asignarle a Keynes, a los hombros de Keynes, todos los errores de política económica activa que los gobiernos del mundo cometen en su nombre. Creo que ahí se hace un poco de justicia a Keynes y creo que hay que decirlo también. Bueno, el propio Prebisch probablemente tenga razón o no, y eso es un debate también para profundizar, pero Prebisch yo creo que tiene una intención diferente, como decía recién, tiene un objetivo desarrollista en la política económica, y esto no es Keynes. Esto es Prebisch, esto es el estructuralismo. Olivera y Frenkel creo que también van por esa línea, y otros teóricos de la UBA también en nuestro tiempo van por otro lado. Le pedí a Daniel Heyman, con quien recuerdo cursé una materia que sería tópicos de macroeconomía en la UBA, sería una especie de macroeconomía 3, que escribiera un trabajo sobre el estructuralismo y los ciclos económicos. Y bueno, él tenía un aporte en una revista científica del Banco Central de la República Argentina, Ensayos Económicos, creo que se titula la revista. Tenía un artículo escrito y pedimos los permisos y también pudimos incluirlo en el libro. Así que estos que menciono son aportes que estaban publicados previamente en otros lugares y pudimos incluirlos en el libro, pero la mayoría del libro ha sido escrito inédito para el libro, por eso hago la referencia cuando el capítulo en cuestión no es inédito, lo menciono en esta introducción.
Bueno, Daniel Heyman entonces hace también un aporte complementario de aquel de Kaufman y Blaum, y creo que es un aporte importante. Bueno, la verdad es que en ese siglo XX, la Argentina empieza a perder un poco el espíritu liberal de su constitución original, de Alberdi, de las bases de Alberdi del 53 y 1860 también, cuando incorporamos a Buenos Aires. Y una vez que vamos perdiendo ese espíritu liberal, que esa calidad institucional que fue tan importante se va perdiendo, vamos perdiendo crecimiento económico y vamos perdiendo el rol protagónico que la Argentina tuvo hasta los años 30. Hay muchas maneras de medir la manera en que Argentina va perdiendo ese rol protagónico. Uno puede ver las tasas de crecimiento por periodos, por gobiernos, uno puede ver el PBI per cápita, uno puede ver cuánta participación tenía el PBI de Argentina en el PBI del mundo, y vamos viendo la degradación, ¿no? Otros países como Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania, siguen creciendo y la Argentina ahí se estanca. Y ahí yo creo que es importante el trabajo de Alberto Venegas Lynch, padre, que en el año 1942, en la Universidad de Buenos Aires, junto al decano de la Facultad de Económicas, Chapman y algunas otras personas, se reúnen a estudiar algunos escritos, comenzando por el libro de Haberler sobre los ciclos económicos. Y estudian, entre otros aportes, las ideas de Mises y Hayek en relación con la teoría austríaca del ciclo económico. Ahí es donde Alberto Venegas Lynch toma contacto con Leonard Read en Estados Unidos, toma contacto con Mises, con Hayek, y los empieza a traer a Buenos Aires. Entonces son muy importantes las 6 conferencias de Ludwig von Mises en la Universidad de Buenos Aires, donde el propio Venegas Lynch, hijo, quien escribe este capítulo, nos cuenta que todavía era muy joven, pero tuvo la oportunidad de estar presente y vio cómo los auditorios estaban llenos, los alumnos no entraban, los asistentes no entraban en el aula magna más grande que tiene la UBA, y tuvieron que abrir con parlantes, aulas paralelas, para que otras personas también pudieran escuchar las palabras de Mises. Mises también en esa época tuvo entrevistas en la prensa. Cuando yo trabajé en la Fundación Hayek, el propio Ricardo Rojas me estimuló a ir al diario La Prensa, a buscar los diarios de la época. Encontramos las entrevistas, las fotos de Mises cuando estuvo en Buenos Aires, y bueno, son registros importantes para mostrar cómo llegaron esas ideas a la Argentina. Venegas Lynch, padre, Alberto Venegas Lynch, tiene el mismo nombre que su hijo. Alberto fue muy importante para que las ideas de la escuela austríaca penetraran en la Argentina. Primero, porque colaboró con unos jóvenes interesados en estas ideas para que pudieran viajar a Estados Unidos y hacer su doctorado. Uno de ellos, por ejemplo, es Juan Carlos Kachanowski, que luego hizo su tesis doctoral con Hans Sennholz. Hans Sennholz es uno de los 4 teóricos que obtuvo el doctorado con la tutela de Mises. Solo 4 personas, uno es Sennholz, y Kachanowski fue alumno de Sennholz. Juan Carlos Kachanowski también daba el curso de Historia de las Ideas aquí en UCEMA. Y bueno, así como Juan Carlos, fueron muchos jóvenes, ¿no? Uno puede recordar a Esteban Thomsen, que hizo su doctorado con Israel Kirzner. También viajó en algún momento Ivo Sarjanovic. Bueno, y seguramente se me escapan nombres, pero es importante porque en el registro y en el relato de Alberto todas estas cosas aparecen, y uno puede ir rastreando cómo fue que las ideas llegaron aquí. También se tradujeron al español algunos libros importantes de estos autores, especialmente de Mises, Hayek, Rothbard, Leonard Read, Hans Sennholz, entre otros. También se ofrecieron charlas, conferencias, a los que los jóvenes economistas podían escuchar, y creo que eso generó un movimiento. Eventualmente el propio Alberto Venegas Lynch con un grupo de empresarios formaron SEADE, y en SEADE la escuela austríaca fue muy importante. Y bueno, y ahí las ideas de la libertad todavía al día de hoy están presentes. Se formó la revista Libertas. La revista Libertas es una revista que nació en 1984, y hay 2 números por año que se publican. Y bueno, ahí digamos está un poco el relato de Alberto que vale la pena leer. En simultáneo también, Juan Carlos de Pablo nos cuenta cómo las ideas de la Escuela de Chicago llegaron a la Argentina.
Entonces, acá por supuesto habrá que hablar de Milton Friedman y la importancia que tiene en Chicago, pero a mí realmente me gustó mucho leer el trabajo de Juan Carlos de Pablo, porque nos cuenta que la Escuela de Chicago no es solamente la teoría monetarista, de la teoría cuantitativa del dinero y la cuestión inflacionaria. Hay grandes aportes de muchos teóricos en muchos campos que son mencionados, y hay muchos argentinos que viajaron a Estados Unidos, que se doctoraron, que volvieron a la Argentina y que nos trajeron esas ideas. Y esas ideas hoy están en los diarios, y esas ideas están en muchos libros, y esas ideas están incluso en algunos momentos en la política económica. Y cuando hablamos de programas de estabilización, seguramente las ideas de Friedman, traídas a la Argentina, vuelven a surgir. En UCEMA creo que esto es donde lo que más se conoce, por supuesto Carlos Rodríguez en su momento, Jorge Ávila, Jorge Streb, bueno, hay muchos, Julio Elías ahora, como director de los programas, sin duda que nos traen todo el tiempo las ideas de Chicago a la Argentina, y formamos jóvenes profesionales que eventualmente serán empresarios, o seguirán en el mundo de las ideas, o publicarán sus notas, o participarán de la vida pública de nuestro país, trayendo ideas que surgieron en Estados Unidos, pero que hoy también están en la Argentina. Sigue el libro con un aporte de Marcelo Recico. Marcelo es egresado de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, pero su doctorado es sobre el pensamiento de Wilhelm Röpke. Entonces lo llamé a Marcelo, le digo, mira Marcelo, obviamente a Marcelo lo conozco hace mucho tiempo porque compartimos la participación en la Asociación Argentina de Economía Política todos los años, y la verdad es que yo tengo una admiración muy grande por su trabajo. Y bueno, Marcelo aceptó también escribir sobre este tema. Los ordoliberales, junto a la Escuela de Chicago y junto a la Escuela Austríaca, son parte de la Montpellier Society, que nació en 1947 con el aporte de Hayek. Y bueno, allí se puede ver en esa Montpellier Society todas estas discusiones entre enfoques liberales, si se quiere, pero al mismo tiempo muy, muy sólidos en materia científica, académica, y bueno, y que están plasmadas en esas reuniones. Recico, obviamente, es experto en este tema. Podemos citar, además de Röpke, autores como Luigi Einaudi, Jacques Rueff, entre muchos otros, como Erhard, que fueron parte del milagro alemán de la posguerra. Y un poco lo que nos traen es esta idea de la economía social de mercado. Marcelo Recico hoy es director del doctorado en Economía de la UCA, y como les decía, hizo su tesis doctoral sobre el pensamiento de Röpke, viajó a Alemania, tuvo contacto con los archivos de Röpke en Alemania, y ha escrito libros en español que se han publicado en Argentina, y ha escrito muchos artículos científicos y muchos artículos en los medios, y también dirige su propio informe de economía e instituciones, y ha traído el debate institucional a nuestro país sobre la base de las ideas ordoliberales. Así que también creo que el aporte que nos ofrece Marcelo es importante. Ahí es donde Marcelo conecta la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que la Iglesia es importante en Argentina, y cómo las ideas económicas están divididas, pero dentro de la propia Iglesia Católica las ideas de la economía social de mercado están presentes, y hay muchas referencias y atención que personas importantes le han dado a este tema, y también son parte de la discusión pública. El libro continúa, probablemente me olvide algún capítulo y eso es un problema, pero el libro continúa también con un aporte de Martín Krause. El doctor Martín Krause fue rector de SEADE, hoy es profesor de UCEMA, también de SEADE. Martín, bueno, yo tuve la suerte de ser coautor con él en mis primeros libros, que él, bueno, me dio el espacio de poder colaborar con él. También me permitió dar clases con él como asistente en maestría y en grado, y un poco le debo esta dedicación a la academia a trabajar con Martín. Y bueno, en este capítulo, un poco lo que hablé con Martín es hablar del renovado interés que los economistas tenemos por las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo la economía clásica fue una economía multidisciplinar e institucional. Cuando la economía se convierte en más un modelo neoclásico matemático, y esto lo digo por experiencia propia en mi formación en la Universidad de Buenos Aires, yo tuve
recuerdo álgebra, análisis matemático 1, análisis matemático 2, estadística 1, estadística 2, econometría, matemática para economistas, una economía muy matemática, ¿no? En nuestra formación de grado, es lo habitual hoy en todo el mundo. Y muy poco de derecho, muy poco de historia, muy poco de ciencia política, muy poco de filosofía. Y creo que ese enfoque multidisciplinar que tenían los clásicos, que tenía Adam Smith, que tienen los austríacos, que tienen algunos de los enfoques que mencionábamos, lamentablemente se fue perdiendo. Pero desde los años 70 en adelante, la academia le ha otorgado el premio Nobel a algunas personas que intentan recuperar lo que se perdió. Entonces aparece James Buchanan y conecta la economía con la política. Aparece Ronald Coase y conecta la economía con el derecho. Aparece Douglas North y conecta la economía con las instituciones. Aparece Vernon Smith y conecta la economía con la psicología. Aparece McCloskey, que hace poquito la tuvimos aquí en este espacio, que conecta la economía con la ética. Aparecen otros que conectan la economía con la historia. Y yo creo que eso es, bueno, ahí me recuerdan a Kahneman también conectando la economía con la psicología. Seguramente me voy a olvidar de muchos, ¿no? Elinor Ostrom, de la escuela de Bloomington, también pone foco en las instituciones. Bueno, esa riqueza intelectual de estas últimas décadas, en donde empezamos a darnos cuenta que no todo se puede modelizar matemáticamente, afortunadamente le da un nuevo espacio a teóricos de la escuela austríaca, de la economía social de mercado, del public choice, de la nueva economía institucional, para que volvamos a hablar de filosofía, de derecho, de ciencia política, de antropología, como lo hacía Hayek, porque se había perdido todo esto. Entonces yo creo que ahí, afortunadamente, estamos recuperando la economía que más sentido tiene, a mi entender, ¿no? Acá creo que es donde estamos recuperando la buena economía. Bueno, Martín Krause un poco nos cuenta cómo las ideas del public choice, de la nueva economía institucional, etcétera, volvieron a estar en la Argentina. Y hace un análisis interesantísimo contándonos de qué se tratan estas ideas, pero también menciona a aquellos economistas que, por ejemplo, en el marco de las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política, encontraron aportes, realizaron aportes sobre la mención de estos temas, del public choice y lo que decíamos recién. Entonces, es una manera también de decir, bueno, si quiero profundizar, además de que acá voy a encontrar raíces del pensamiento económico y ver que hay un gran debate abierto de ideas, de casas de estudio, de universidades, de programas de estudio, donde todo nos ayuda a entender el debate moderno. Bueno, acá hay raíces, hay especialistas, hay teóricos que se tomaron el trabajo de contarnos esta historia, y bueno, ahí creo yo que está la fortaleza o el aporte que pretendemos dar en este libro. Yo dediqué este libro, me tomé no sé, el lugar de agradecer en el libro, dedicarlo a mis maestros en economía. La realidad que lo hice porque los autores del libro son mis profesores. O sea, yo creo que he aprendido mucho de Ricardo Rojas, de Alejandro Gómez, de Ricardo López Gotti, de Luis Kaufmann, de Blaum, de Daniel Heyman, de Marcelo Recico, de Alberto Venegas Lynch, hijo, de Martín Krause, de Juan Carlos de Pablo. Perdón si me olvido de alguno, pero realmente creo que he aprendido mucho y creo que eso que me enseñaban a mí en las aulas y que poco a poco yo trato de ordenar en mi propia formación, traté de que lo contaran en este libro. Obviamente hay mucho más que lo que pudieron escribir en estos capítulos en la obra personal de cada uno, pero creo que este libro es también un homenaje a ellos, porque eso que para mí fue tan importante, creo que puede ser importante para otros. Y bueno, en este libro un poco les contamos esto. Bueno, 40 minutos más o menos me había dicho Matías que me tomara para la introducción. Creo que lo importante hoy es dialogar, así que los escucho. La verdad, el libro está publicado por el Grupo Unión. A quienes conocen a Rodolfo Distel lo pueden conseguir allí. Lo pueden conseguir por Mercado Libre también, si lo quieren comprar directamente. Y si no, bueno, después les dejo mi correo por si quieren, o le escriben a Matías y entramos en contacto por lo que lo quieran adquirir. Acá se los muestro. Como ven en la tapa, aparecen las dos personas que para mí son más representativas del siglo XIX y del siglo XX, que son Alberdi por un lado, creo que fue muy importante en el siglo
en el siglo XIX, y Raúl Prebisch creo que fue muy importante en el siglo XX. Así que bueno, ahí les dejo un poco el aporte o la introducción al libro, y los animo a que participen, pregunten, comenten, así intercambiamos. Mientras voy leyendo los comentarios del chat. A ver, Dulce dice, Dulce Santiago, el primero en traducir a Marx en Argentina fue Juan B. Justo, pero el que lo enseñó científicamente fue León Duhovne. Sus hijos editaron el libro, Las ideas económicas de Marx. Bueno, a ver, aprovecho esto, ahí está mostrándonos, Dulce, el libro. Aprovecho esto porque si ustedes tienen tiempo, por ahí de leer el libro y hacer una reseña y agregar en una reseña publicada en alguna revista todo lo que al libro le falta, creo que ayudamos a que la historia sea más completa. Así que Dulce o todos, si quisieran en algún momento hacer una reseña del libro y agregar los aportes estos, yo creo que sería muy valioso. Yo ahora estoy editando la revista de Instituciones, Ideas y Mercados, una revista académica, así que o también tenemos con Nicolás Kachanowski la revista Libertad Segunda Época. Si quieren presentarnos alguna reseña, algún aporte al libro, también creo que puede ser bienvenido para ir completando esto. Leonardo, desde Mar del Plata, saludos para todos. Juan B. Justo era liberal, estaba por la apertura económica. En ese sentido lo era, pero también tenía ideas marxistas, no era solamente esa su idea. Juan B. Justo pedía apertura de la economía para que bajaran los precios para bienestar del pueblo, eso lo habíamos dicho. Leonardo, igual que Martínez de Oz. Bueno, ahí ya es más polémico, seguramente Martínez de Oz es una persona polémica para poder etiquetar como liberal o no, de acuerdo a sus políticas de endeudamiento. Bueno, creo que vale la pena, si alguien quiere comentar, también hacer un debate. ¿Algún comentario para realizar acerca de Federico Pinedo, 3 veces ministro de Economía proveniente del socialismo? Bueno, ahí habría que convocar a Alejandro Gómez, a Ricardo López Gótica, a Ricardo Rojas, que son los historiadores, para que hagan un estudio y una definición de Pinedo. Seguramente conocerán más la historia, igual podemos hablar. ¿Por dónde ve que ingresaron ideas económicas de escuelas marxistas radicales, se dice en Europa, al país? Bueno, ese es un poco el aporte de Tarkus, también. Es uno de los aportes del libro. Dejo aquí el link de la página web de Ravier. Bueno, gracias Matías. Hasta que se produjo la revolución estructuralista, ¿qué contactos hubo con economistas de otros países de América del Sur? Y... Esperen que se me perdió el... Bueno, no lo sé, esto, ¿no? Sin duda la CEPAL ha reunido a teóricos de distintos países en un enfoque común, pero no he visto lo mismo de parte de otras escuelas. Por ahí dentro de la escuela de Chicago seguramente habrá contacto entre economistas de Chicago, de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil, pero es una pregunta compleja, ¿no? Para tratar de responder. Habría que estudiarlo. A ver si hay algo más. Esperen que no lo puedo encarar. A ver. No, eso sería todo. Ahí Sí, sí. termina. Ahí Porque hay una nueva llego al justo. final y se me va para arriba. Bueno, pero activen el micrófono y comenten, pregunten, así dialogamos un poco. ¿Quién quiere comenzar? Yo sé que Flavia alguna pregunta va a hacer, porque siempre tiene una pregunta. A ver, Alejandro Ale, yendo a orígenes más lejanos, la tendencia al intervencionismo en Argentina y en América Latina puede tener sus raíces en la forma de administrar las colonias que tuvo España, diferentes a las que tuvo Inglaterra con sus colonias de Norteamérica. Exacto, esto es un aporte importante de Alejandro.
Yo creo que, de hecho, lo referencio en el estudio preliminar a José Ignacio García Hamilton, quien nos cuenta un poco las raíces de nuestra manera actual de entender el mundo o la Argentina, culturalmente incluso. José Ignacio García Hamilton rescata mucho a aquel Alberdi, pero él cuenta cómo las ideas mercantilistas que llegan con los españoles a nuestro país prevalecen. Tuvimos una etapa en la cual pudimos sortear esas intervenciones y liberar un poco más los mercados, pero luego volvimos a esas ideas. O sea que finalmente prevalecieron aquellas, ese mercantilismo y esas ideas. Creo que José Ignacio García Hamilton también tiene que ser recordado en este recorrido. Yo trato de darle ahí un espacio en el estudio preliminar al libro. Emma, la religión tuvo mucho que ver en Estados Unidos. Así es. Bueno, el protestantismo de Estados Unidos frente al catolicismo en Argentina también es un tema que sé que algunos historiadores han trabajado mucho también. En esto hay un debate. Está claro que Argentina, con Alberdi, logra importar instituciones. Yo siempre me acuerdo esta referencia de Alejandro Gómez. Él dice, en Estados Unidos, los padres fundadores debaten cuál es el marco institucional adecuado para el desarrollo y el progreso en Estados Unidos, ¿no? Ahora, Argentina no es que elabora nuestra constitución a partir de debates locales generados por los propios habitantes de la Argentina. Argentina tiene la suerte, si se quiere, de tener una cantidad de teóricos que viajan a Estados Unidos, toman estas influencias, importan estas ideas y estas instituciones y las colocan allí en nuestra Constitución para dar un marco jurídico adecuado. Entonces, creo que esto es importantísimo. Ahora, ese marco institucional que fue tan importante para el desarrollo de Argentina durante décadas, finalmente es abandonado. Y probablemente haya sido abandonado porque no estaba en la génesis de nuestra Argentina ese marco institucional o la cultura compatible con ese marco institucional. Entonces, finalmente, el peronismo o las reformas constitucionales contrarias a la Constitución de Alberdi terminan prevaleciendo. Y quizás eso ya estaba en el ADN de la Argentina, por esta influencia que bien decían recién, puede encontrar raíz en el mercantilismo que proviene de España. Entonces, es un tema interesantísimo si hicimos bien o hicimos mal. Yo siempre recuerdo a Jorge Ávila, profesor de UCEMA, doctor en Economía de Chicago, que pone mucho énfasis en esto de importar instituciones. Él habla del ALCA o de las políticas de libre comercio, la apertura económica, para importar instituciones. Él dice, dolaricemos la economía para importar instituciones. Y yo coincido con él, que esto es el camino que la Argentina debería seguir si quiere cambiar las reglas de juego y tener mejores resultados en materia de crecimiento económico y mejor bienestar para la gente. Pero es difícil, cuando uno genera este tipo de importación de instituciones, es difícil sostenerlas en el tiempo. Y creo que ese es el gran desafío. Cuando Nicolás Kachanowski hace poco también nos habló de dolarización, Nicolás y su coautor Emilio Campo ponen mucho énfasis en que la Argentina necesita dolarizar no solamente porque nos va a dar estabilidad monetaria de manera inmediata, sino fundamentalmente porque es difícil revertir la dolarización. Un programa de estabilización que podamos tener en algún momento de la mano de un Sturzenegger que sea presidente del Banco Central y nos dé 4 años de estabilidad monetaria, no hay garantías de que se pueda sostener en los próximos gobiernos cuando la Argentina vuelva a votar un gobierno populista. Entonces la dolarización es un poco más sostener el modelo, más irreversible si se quiere, que un simple plan de estabilización donde logramos el equilibrio fiscal o el equilibrio monetario con mayor prudencia en el manejo de la moneda. Entonces creo que acá se abre un debate interesantísimo para tener. Sigo leyendo, pero los animo a que activen el micrófono si quieren hacer alguna pregunta. Flavia, Adrián, felicitaciones, tengo que dejar la reunión porque estoy con un alumno.
¿ok? Hablando del catolicismo. Pierre Recalde, ¿por qué razón entendés que nos cuesta tanto que el liberalismo teórico se pueda traducir en un liberalismo práctico que genere una corriente de apoyo ciudadano a las ideas racionales en un mundo globalizado? Bueno, es una buena pregunta, muy difícil para responder para mí, ¿no? Me gustaría escucharlos a ustedes también, qué piensan al respecto. Yo creo que pasa no solo pasa en la Argentina. Creo que hay algo que Jesús Huerta de Soto siempre dice en España, que creo que aplica perfecto a nuestra Argentina, que es la importancia de la estatolatría. No sé si han escuchado este término alguna vez. ¿Qué es la estatolatría? Dice, antes las personas le pedían a Dios por trabajo, por salud, para ayudarnos a educar a nuestros hijos, que nos ayudaran en las cosas importantes. Ahora se lo pedimos al Dios Estado. Y yo creo que en la Argentina, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, está pasando esto. El mundo deja la libertad y la responsabilidad que va asociada a la libertad y cada vez más exige al Estado que nos alimente, que nos eduque, que tengan hospitales públicos, que administren nuestras pensiones, con lo cual la gente, yo creo que no queremos ser libres, porque no queremos las consecuencias de ser libres. O sea, queremos ser libres en cierto sentido, pero a la hora de ¿qué pasa si no tengo trabajo? Y bueno, que el Estado me ayude. ¿Y qué pasa si no pude ahorrar para mi jubilación y para mi etapa jubilatoria, para mi edad pasiva? Bueno, espero que el gobierno se haya ocupado de tener algo guardado para mí. ¿Y qué pasa si no tengo, si los alquileres están muy altos y no puedo ir? Estaría bueno que ponga una ley de alquileres y baje los alquileres para poder vivir en algún lugar. Bueno, ese reclamo multitudinario que vemos en la Argentina y en tantos lugares, le exige al Estado hacer lo que hace. Entonces, no es un tema solamente económico. Yo siempre digo a los alumnos, un problema económico lo resolvemos en 2 minutos en el pizarrón. Mostramos el desequilibrio y lo corregimos. Gastamos demasiado, bajar el gasto. Emitimos demasiado dinero, bueno, emitamos menos. Hay un problema del tipo de cambio, listo, lo subimos o lo bajamos. Pero claro que el problema no es ese. Eso es la consecuencia de un problema cultural. Y yo creo que la estatolatría, como la define Jesús Huerta de Soto en su curso allá en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la que tuve la suerte de participar, creo que lo resume muy bien. Hay un problema cultural que tiene raíz mucho tiempo atrás, y que está en cada rincón de esta Argentina. Entonces, cuando queremos bajar las ideas liberales, yo creo que es difícil porque la mayoría de la gente no conoce estas ideas. Seguramente el trabajo de Edgardo Zablowski en materia de educación nos aporta un montón a esto. Porque si el Ministerio de Educación adoctrina a nuestros niños enseñándoles lo que les enseñan, y yo me horrorizo, tengo 3 hijos, y viendo lo que les enseñan en la primaria y en la secundaria estoy horrorizado, bueno, uno puede entender que sí, que estamos formando a nuestros niños para pensar de esta manera. Entonces, qué difícil después que la gente quiera abrazar las ideas de la libertad, que quiera votar a los representantes de estas ideas y quieran aplicar políticas económicas de corte liberal. No sé, hay muchas respuestas seguramente a esta pregunta que me hacían, pero creo que por momentos es fundamental que el economista deje un ratito de ser economista si quiere entender estas cosas, porque no alcanza la economía para responderlo. Yo siempre recuerdo a Hayek en esta idea de que el economista, si quiere ser buen economista, no puede ser solo economista. Y por eso valoro tanto el centro Friedman Hayek, porque realmente es un centro multidisciplinar con profesionales digamos, multidisciplinares también, con especialistas en derecho, en filosofía, en economía, en ciencia política, etcétera, y la verdad que los aportes, las charlas que estamos escuchando periódicamente nos ilustran un poco estos problemas y nos llevan a respuestas que vienen de muchos lugares. A ver, ¿qué más? Esperen que no logro verlas. Creo que la siguiente era, de la dolarización se puede salir como se salió de la ley de intangibilidad de los depósitos, se vuelve a crear una moneda local y listo.
Bueno, es cierto, y de hecho Zimbabue es un ejemplo de un país que ha dolarizado y ha abandonado la dolarización, pero el costo de salida es más alto. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Ecuador, Correa estuvo muchos años como presidente de Ecuador explicándole a la sociedad que el problema que él tenía es que no podía emitir, que no tenía el sucre, que no podía, digamos, que la dolarización lo ataba. Y estuvo muchos años sin poder sacarse de encima de la dolarización, porque una vez que el ecuatoriano cobra sus salarios en dólares de manera estable y no tiene el Banco Central de Ecuador la posibilidad de emitir sucres para resolver los problemas fiscales día a día, bueno, eso le ha dado, me parece a mí, a Ecuador, un límite al populismo fundamental. Y es un ejemplo de que no se pudo desdolarizar. Yo creo que en Argentina estamos espontáneamente dolarizados ya. O sea, los argentinos que tenemos algún capital, algún activo, no lo tenemos en pesos. O sea, o compramos una casa, o compramos un auto, o compramos ropa, o algún paquete turístico. O sea, compramos cosas, no tenemos los pesos ahí guardados. Si nos queda algún sobrante, compramos dólares, digamos. Esos dólares nos permiten esquivar esta destrucción de nuestra moneda local y perder nuestros ahorros. Entonces, si estamos espontáneamente dolarizados, dolarizar implica libertad de elegir la moneda, y los argentinos hemos elegido el dólar a lo largo de nuestra historia. Nos han impuesto el peso, pero hemos elegido el dólar. Ahora, eso no quiere decir que sigamos eligiendo el dólar, entonces no queremos hacer una dolarización oficial donde se imponga el dólar. Es, dolaricemos para reemplazar el peso por el dólar, y al día siguiente démosle libertad al argentino para cambiar esos dólares por euros, bitcoins o cualquier moneda que cada uno quiera. Entonces el marco de competencia de monedas a lo Hayek creo que es fundamental si queremos algún día terminar con la inflación y las crisis cambiarias que tanto han perjudicado a nuestro país. Eduardo, ¿cuánto peso relativo se puede estimar que tuvieron las ideas económicas per se en relación con la aceptación cultural por parte de la sociedad? En su mano podría pensarse que el pensamiento quedó circunscripto al mundo académico, y las ideas económicas fueron culturalmente aceptadas en la sociedad por cuerda separada, como si hubiera un divorcio. Bueno, es una muy buena pregunta, Eduardo. A ver, yo creo que sí, que las universidades generan educación, forman a los jóvenes que van a ellas, también a gente que no es joven, ¿no? A quienes hacen posgrados y reciben esta formación en maestrías y doctorados y demás, y de alguna manera participan de los debates públicos. Yo siempre recuerdo en la década del 90 cómo la UCEMA junto con Fiel, yo creo que hay muchos profesores de UCEMA que eran investigadores de Fiel, formaron parte del equipo económico que finalmente logró modernizar la economía argentina. Digamos, desde estabilizar la parte monetaria con la ley de convertibilidad, hasta aplicar políticas de apertura económica, hasta ocuparse de algunas privatizaciones. Artana es un experto en el tema energético, por ejemplo, a quien me encanta escuchar, y creo que todo esto le ha dado un nivel intelectual de discusión pública, especialmente a los temas de políticas públicas, extraordinario, el aporte que han hecho, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo a seguir, que las universidades logren eventualmente tener espacio en la discusión pública, que logren formar equipos económicos, que eventualmente tengan propuestas para resolver los problemas del día a día con la solidez que nos ofrecen los estudios académicos, científicos de la ciencia económica y de las finanzas y demás. Bueno, tuvimos algún ejemplo, especialmente aquí, pero bueno, no es lo que todo el tiempo estamos viendo. Creo que lamentablemente la política, hoy por ejemplo, no tiene en el equipo económico economistas. Cuando uno ve a Massa, que en cuestión de minutos nos va a contar cuál es el nuevo plan para resolver los problemas y los desequilibrios de la Argentina, Massa no es economista. Y cuando uno ve los economistas que lo rodean, no son economistas formados intelectualmente o científicamente en las universidades para atender la complejidad de estos problemas. Entonces, lamentablemente,
no estamos llegando hoy a la política económica. En otros gobiernos sí se ha llegado, pero hoy yo creo que lamentablemente hay una disociación entre la academia y la política económica, y eso se sufre. Yo siempre recuerdo que participé de un Liberty Fund en Chile, y había un joven economista, bueno, joven no, él era más grande, pero había estudiado como joven en Chicago, había vuelto a Chile, y él contaba, dice, cuando volvimos de Estados Unidos, de estudiar con Milton Friedman la teoría de los precios, la microeconomía de Chicago y demás, y discutíamos con los economistas locales, era como si nosotros fuéramos médicos y ellos fueran curanderos. Era extraordinario, digamos, cómo nosotros teníamos respuestas técnicas que destruíamos cualquier argumentación que se nos presentaba. Y yo creo que hoy sentimos algo parecido, ¿no? Cuando escuchamos las cosas que escuchamos de quienes nos gobiernan y la política económica que se practica en esta Argentina, y uno va a los libros, es una contradicción extraordinaria. Entonces, yo creo que los desastres macroeconómicos que hemos vivido son la consecuencia lógica de haber ignorado la teoría económica que enseñamos en el aula. Y ahí sin duda coincido con Eduardo que está disociada la academia de la política económica. Ojalá esto se revierta. Pero no es fácil, ¿no? Porque tiene que haber un gobierno dispuesto a escuchar a los economistas, y a veces las recetas de los economistas tienen costos de corto plazo que los políticos no están dispuestos a sufrir. Entonces ahí hay un gran tema, ¿no? Y creo que se requiere, a ver, yo siempre digo, yo como economista puedo explicar las cosas en el pizarrón y lo hago como puedo, pero qué mal político sería, porque las restricciones políticas requieren de una sensibilidad que probablemente yo no tenga. A mí me preguntan cómo se resuelve un problema y es muy sencillo. Es como decir, alguien tiene problema de cáncer de pulmón, deja de fumar. Bueno, pero no quiero dejar de fumar. Bueno, pero la solución es esa. Para mí se acabó el debate, ¿no? Después habrá personas con la sensibilidad política de llegar a un punto medio donde se pueda ofrecer algún tipo de solución intermedia que haga que la persona vaya gradualmente saliendo del problema sin dejar de fumar o fumando menos. Y bueno, ahí yo se lo dejo a los políticos. En esto, a mí me encanta la afirmación que hace Alberto Venegas Lynch, hijo, siempre, lo dice siempre. Una cosa es el rol del economista y otra cosa es el rol del político. Y si el economista hace de político, va a ser un mal político. Y si el político hace de economista, va a ser mal economista. Con esto quiero, o sea, es separar el rol del académico del rol de aquel que está en la política. Él cuenta la historia de que estaba en la reunión de la Montpellier Society y una persona importante tomó la palabra y le preguntó a Milton Friedman, después de que estuvo una hora hablando del tema monetario, dice, ¿usted tuvo en cuenta la cuestión política? Le preguntó a Friedman. Y Friedman dijo, sí, por supuesto. Y él dijo, bueno, entonces su aporte no me sirve. Yo vine acá a escuchar a un académico. Si usted va a hablar de política, evidentemente a mí no me sirve su aporte. Y creo que esto lo escuchó Venegas Lynch en la Montpellier Society y lo reprodujo en varias oportunidades. Y para mí marca un poco, ¿no?, el rol que tenemos. Yo creo que los economistas tenemos que ser muy claros, muy consistentes, muy sólidos respecto de cómo se resuelven los problemas. Cuando jugamos de políticos, abandonamos el rol académico. Y en realidad la gente va a buscar un médico cuando va al consultorio, no va a escuchar a alguien que me entienda y por qué. Bueno, yo creo que acá hay que ser muy ortodoxo en los libros, en lo que transmiten los libros de finanzas públicas, de teoría monetaria, de teoría macroeconómica, de los problemas que queramos estudiar, y ser muy claros respecto de cómo se sale de la problemática que tenemos. Y creo que hay excelentes académicos en Argentina para mostrarnos el camino de cómo se sale de donde estamos. Ahora, si le seguimos dando la espalda, lamentablemente no vamos a salir, y es lo que venimos haciendo en todo momento. Ahora, insisto, no es tan sencillo, porque los políticos que tenemos son un fiel reflejo de lo que culturalmente es la Argentina. Y el hecho de que nosotros en cada asado o cada vez que nos juntamos con amigos y familiares y conversamos de políticas públicas, escuchamos lo que escuchamos, me imagino que a ustedes les pasará lo mismo que a mí, es difícil entonces que las ideas ortodoxas liberales lleguen a aplicarse en esta Argentina, porque la propia gente la rechaza. Entonces, esas contradicciones, queremos ingresos altos, queremos
bajar la pobreza, queremos estabilidad monetaria, pero no queremos nada de lo que nos conduce a eso, nos llevan a esta contradicción permanente de la que no podemos salir. Lenovo, no soy economista, ¿cuáles son las causas que tenemos una importante bibliografía y profesionales teóricos top 10 y sin embargo las crisis son cíclicas y somos el mal ejemplo del mundo? Bueno, un poco fue lo que estuvimos conversando. Alejandro, sobre el comentario de Alberto Venegas Lynch, los políticos se mueven dentro de márgenes más estrechos que los académicos que viven del voto. Exacto, eso representa muy bien lo que siempre dice Alberto. Tuve un profesor de teoría del crecimiento económico que decía, no me importa la realidad, sino los modelos de crecimiento. Bueno, ojo con esto también, ¿no? De quedarnos en nuestras burbujas académicas y no entender la cuestión cultural, histórica, política que nos rodea. Porque si no somos al mismo tiempo ajenos a la realidad. Y ahí hay un peligro también. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en qué plano estamos hablando, ¿no? Si estoy como economista, académico, científico, que evalúa una cuestión, bueno, hago esta observación. Por ejemplo, hace poco, Edgardo Zablowski me invitó aquí a hablar de educación y yo contaba en una charla cómo veo una educación donde no participa el Estado. Y yo creo que es importante que entendamos que la educación puede funcionar sin el Estado, que puede ofrecerse una educación de altísima calidad, de bajo precio también, con toda la heterogeneidad que se requiere para que eduquemos a un público que es totalmente heterogéneo también, en lugar de formatear a los chicos como lo hacemos hoy. Y yo creo que ese era un plano académico, ¿no? No estoy diciendo en esta Argentina hay que eliminar el Ministerio de Educación hoy y eliminar todo tipo de gasto educativo, y bueno, es otro debate ese. Pero yo creo que en el aula hay que dedicar mucho tiempo a estudiar las políticas públicas desde el plano académico, primero, y luego, comprendiendo cómo podrían ser las cosas, esto es lo que dice Venegas Lynch, los académicos estamos aquí para correr el eje del debate, para imaginar nuevos mundos posibles, luego conociendo esas posibilidades, incluso experiencias que han tenido muchos países en los distintos temas, entonces veamos cómo salimos de donde estamos hoy, enfrascados en un populismo que invade cada área de la política pública. O sea, yo no tengo dudas que, por ejemplo, la discusión hoy de aerolíneas argentinas, si aerolíneas argentinas tienen que ser privada o pública, es menor. Acá lo importante es que cualquier aerolínea que quiera venir a la Argentina y a ofrecer servicios, lo pueda hacer. Después que Aerolíneas Argentinas, siendo público o privada, compita con aquellas. Y seguramente tendremos muchos mejores servicios aeronáuticos a mucho menor costo, mucha más diversidad, y la Argentina va a estar mucho más conectada dentro de Argentina y con el mundo. Pero dejemos de discutir el tema de quién tiene que ser el monopolio de Aerolíneas Argentinas, porque eso no resuelve el problema. Bueno, ver esto implica salir de la caja en la que estamos. Yo creo que en Argentina no pensamos mucho por fuera de esa caja de monopolios y bueno. Sergio, creo que falta humildad y la vocación de aprender de los que más saben, no solamente en este campo político-económico. Bueno, coincido también. Bien, no sé, he contestado un poco las preguntas del chat, no sé, Matías. Sí, Adrián, la verdad es que bueno, uno se podría quedar escuchándote, pero realmente horas, pero creo que sí, que más que excediste cualquier expectativa que podamos tener de esta presentación. Siempre es un gusto escucharte y bueno, aprender junto a vos y con tus comentarios tu presentación. Así que bueno, recomendamos entonces que bueno, voy a volver a dejar debajo del chat el link a tu página web en donde están todas tus producciones, y en este caso está directo en la sección libros, ¿sí? El libro que estás presentando esta tarde, ¿sí? Raíces del Pensamiento Económico Argentino, en el cual tenemos el gusto de que tanto vos como fellow del centro lo coordines, como la participación de otros fellows también del Centro Freeman Hayek ahí escribiendo producciones. Así que también un gusto que seas parte del mismo. Gracias a todos por haberse conectado esta tarde, por los agradecimientos y las preguntas que estuvieron haciendo por el chat. Los estamos entonces invitando a seguir conectados con la producción del Dr. Ravier y a adquirir el libro en su web y a seguir en contacto para futuros eventos del ciclo de seminarios de una sociedad libre del Centro Freeman Hayek.
A todos entonces, que terminen muy bien esta tarde. Un gusto recibirlos, un gusto recibirte nuevamente, Adrián. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta iniciativa y bueno, sigan asistiendo porque realmente es un ciclo de charlas que son muy buenas, de alto nivel, que Argentina necesita, con lo cual sigamos acompañando, porque si no hay público, después se terminan las charlas y este espacio de Argentina yo creo que lo necesita. Así que gracias Matías y gracias también a Edgardo por darnos este espacio. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.